Buenas tardes, mis hermanos. Sean bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Desde aquí, desde mi hogar, les envío un afectuoso saludo. Y lo invito a que prepare su Biblia, pues el día de hoy tocaremos diferentes temas. Estamos en el estudio número 28 del Evangelio de Lucas y seguimos buscando las palabras de Jesús. Cierre sus ojos, por favor, donde quiero que usted se encuentre y pongamos esta enseñanza en manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es el alimento que necesitamos, el alimento espiritual, para poder seguir adelante en nuestra vida cristiana, Señor. Sabemos que es lo que nos fortalece, lo que nos ayuda, Señor, a que estemos firmes, Señor, en tu palabra, y te pedimos que la podamos discernir espiritualmente, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos para que tú la bendigas, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues por favor busque Lucas, capítulo 9, versículo 46, y mientras va al texto, le pido de favor que tratemos de meternos en la historia. Pues en los versículos que veremos a continuación, encontraremos la necedad, la dureza, el orgullo, la vanagloria, entre muchas otras cosas más que están en el corazón del hombre. Y sabe, estas cosas continúan ahí dentro, aún en alguien que ha sido salvado. Así es, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí y de todo aquel que se considere cristiano. Mire, no sé cuánto tiempo pasó desde el día en que Jesús les llamó fuertemente la atención a sus discípulos. Desde el día que Él nuevamente les anunció su muerte. Y sabe, no creo que hayan sido muchos días. Mas lo que viene a continuación es verdaderamente sorprendente. Por favor, imagine la escena. Lucas 9, 46, si es tan amable, busquen su Biblia, por favor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cómo? ¿Otra vez en discusiones? ¿Cómo es posible? ¿Que acaso no entendían los discípulos? Deliberadamente pasaron por alto las palabras de Jesús relacionadas con el propósito de su venida, por el motivo de su muerte. ¡Qué increíble, mis hermanos! Apenas habían pasado unos días y ya estaban discutiendo acerca de quién de ellos sería el más importante. Esto lo hicieron mientras caminaban rumbo a Capernaum. Imagino a Jesús solo, caminando al frente del grupo, mientras ellos atrás, a algunos metros, iban discutiendo, iban exhibiendo entre sí su humanidad caída, sus anhelos, desbordando su orgullo, y estaban esperando recibir algo a cambio. Este es un contraste extremo. Por un lado está la humildad de Jesús, quien se enfilaba voluntariamente a una muerte dolorosa y lo hacía en absoluta obediencia. Y por otro lado está el orgullo de los discípulos. Ese orgullo que estaba atentando en la unidad del grupo. Recuerde esto, el orgullo separa y la humildad une. Ahora busquen Marcos 9:33. Ahí vamos a encontrar el paralelo de la historia. Marcos capítulo 9, versículo 33, y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, es decir, que avergonzados nadie habló. Tal vez la razón de esta discusión se dio cuando alguno de ellos empezó a alardear de lo que había logrado en la gira de sanidades y predicación. Empezó a decir sus logros, a presumir, diciendo, yo hice esto, yo hice el otro, lo mío es mejor, yo sané a más, yo saqué demonios. Y otro dijo, pues yo prediqué a 2,000, etcétera, etcétera. Es decir, que empezaron a medirse entre ellos, a creerse superiores los unos a los otros. Así que se estaban descalificando entre sí. El orgullo, el ego personal, la descalificación, la crítica, el juicio, son una muestra de la inmadurez espiritual que aún tenían los discípulos. Por lo tanto, por este carácter les esperaba otra lección. Pero esa lección no es solo para ellos. Lo mismo es para nosotros porque también somos sus discípulos. Porque tal vez usted esté pensando, ¿cómo es posible que Juan, Pedro, Andrés y todos los demás estén metidos en este tipo de situaciones? Pero no vayamos tan lejos. ¿Sabe? No es necesario, porque es algo que hemos vivido. Recordemos las veces que hemos pensado mal de nuestros propios hermanos.
ahí mismo, dentro de la iglesia los hemos descalificado, los hemos visto como incapaces y pensamos, ¿por qué él o ella están ahí? ¿Por qué si yo canto mejor no me toman en cuenta? ¿Por qué si yo puedo tocar mejor no estoy en la alabanza? ¿Por qué está este o esa de maestro? Yo no lo veo que pueda hacer bien las cosas. No se ve capaz. Yo puedo hacerlo mejor. Pensamos duramente de los hermanos. ¿Quién puso a este? ¿Quién puso a esta? ¿Por qué está aquí? Etcétera, etcétera. Y por favor, no se engañe diciendo, yo no. Pues la verdad es que cada uno de nosotros, de una u otra forma, lo hemos pensado y lo hemos hecho. Continuamente está en nosotros el pensamiento, ¿por qué yo no si soy mejor? Ahí está la lucha por ser considerados como mejores, por ver quién es el mayor. Mis hermanos, el pensar así muestra que aún nos falta mucho por conocer, mucho por aprender y mucho por aceptar. Pablo le dice a los corintios que pensar así es vivir en la carne. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchas veces hacemos las cosas de manera carnal. Pero tengamos cuidado. Dios nos dice que quitemos de nosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que quitemos el orgullo de nuestro corazón. Porque si seguimos pensando de esa manera, entonces quiere decir que no reconocemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ni en la vida de los demás. Pues no creemos que es Él el que da los dones, que es Él el que da los talentos para servirle. No creemos que Él los reparte como Él quiere y no confiamos en que Él nos llama y capacita. Así pues, en ese enfrentamiento verbal, en esa discusión sobre quién de ellos sería el mayor, se les olvidó algo de suma importancia. Se les olvidó que si algo habían hecho ellos en su ministerio, lo que fuera, lo que hayan hecho, no era por ellos. No se debía ni a sus habilidades ni a sus capacidades. Se les olvidó que todo, absolutamente todo, provenía del Señor. Regresemos a la historia. Lucas capítulo 9, versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso entre sí. Jesús en su omnisciencia sabía todas las cosas, todo lo que ellos dijeron en el camino, todo lo que se ofendieron, cada palabra que usaron para alardear o reprochar. Pero aquí podemos ver algo muy interesante. Jesús no se enfoca en la conducta pecaminosa de cada uno de ellos. No hace alusión a la manifestación externa de los discípulos. No les repite sus palabras, no les echa en cara su pecado ni su error, sino que decide enseñarles con un ejemplo. Y aquí encontramos las palabras de Jesús y también la siguiente lección. Versículo 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús ilustra la genuina humildad y lo hace con un ejemplo aparentemente muy sencillo. Para entenderlo, en la sociedad judía, los niños entre más pequeños eran, los consideraban como los menores en categoría. Y sabe, ellos eran hechos de lado si aún no cumplían los 12 años de edad. Para la gran mayoría de los hombres judíos, pasar tiempo con estos niños pequeños era considerado un desperdicio de tiempo. La razón es que aún no se les podía enseñar la Torá. Pero en los niños hay características especiales y es por eso que Jesús los usó de ejemplo. Mire, cuando los niños son muy pequeños, ellos no desean autoridad. No consideran las distinciones externas. No les importa el color, no les importa la forma. No les interesan los recursos ni las habilidades de nadie. Ellos son simples y además son enseñables. Siempre están dispuestos a confiar en sus padres y sobre todo tienen la capacidad de perdonar
y de olvidar, incluso cuando los mayores y aún sus padres los tratan injustamente. Por sus características, un niño puede considerarse como símbolo de los ciudadanos del reino de Dios. Así que estas palabras de Jesús nos enseñan lo mismo que Él les enseñó a sus discípulos hace más de 2000 años. Y esto es hacer de lado nuestra competitividad, nuestros anhelos, nuestra supuesta posición. Esas cosas no caben dentro del cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo eso no debe de existir. Debemos ser como niños. Eso es estar dispuestos a aprender, a ser sencillos, a recibir las cosas sin malicia. Además, la enseñanza que Jesús nos da es que debemos de recibirnos unos a otros como si fuéramos niños. Vernos y aceptarnos con sencillez, con humildad, no viendo las apariencias, porque nadie es mayor, nadie es mejor y cada uno de nosotros tiene una función. Recibirnos unos a otros en el nombre de Jesús es entender que somos parte de Él. Y si recibimos al hermano como quien viene de parte de Jesús, por consecuencia también estaremos recibiendo a aquel que lo envió, es decir, al Padre. El que es sencillo de corazón y que está dispuesto a aprender, también está dispuesto a servir. Está dispuesto a ser humilde y puede parecer el más pequeño entre todos nosotros, pero delante de Dios, ese es el más grande. Mis hermanos, con tan pocas palabras, Jesús les dio a sus discípulos y también a nosotros una lección de humildad. Nadie es más importante. Cierto, lo sabemos en teoría, pero ahora nos falta ponerlo en práctica. Porque si se queda en el plano de las palabras, si no pasa a los hechos, viene a ser como címbalo que resuena. Recordemos, en Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué enseñanza? Después de este difícil incidente sobre quién era el mayor y de haber recibido esta hermosa lección sobre humildad e igualdad, pasa algo en el corazón del apóstol Juan. Él empieza a dar señales, él empieza a dar indicios de que está comenzando a comprender el mensaje del Señor. Y en esa revelación que está teniendo, recuerda que él y sus compañeros hicieron algo con una persona que se habían encontrado en una de las ciudades y que tal vez no estuvo bien, que probablemente y sin entendimiento actuaron de acuerdo al momento. Juan estaba sintiendo algo de culpa, algo de remordimiento, pero necesitaba estar seguro. Y la única forma de saberlo era pedir la opinión de Jesús. Versículo 49 de Lucas 9. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. ¿Cuál era el antecedente? ¿Por qué habían actuado así? ¿Sabe? La principal razón es que los discípulos estaban celosos. Recuerde que 9 de ellos no pudieron echar fuera a un solo demonio. Es por eso que cuando vieron a un hombre que no era del grupo y que en el nombre de Jesús echó fuera demonios, le dijeron: ¿y a ti quién te dio esa autoridad? No puedes seguir haciendo esas cosas. La realidad es que ellos no alcanzaban a discernir. Este hecho no está registrado en ninguno de los evangelios, pero independientemente de quién fuera este hombre, lo que destaca es la actitud de los orgullosos apóstoles. Porque ellos se sentían celosos de su posición. Ellos consideraban que estar cerca de Jesús era algo exclusivo. Pensaban que ellos y nadie más eran los que estaban al lado de Jesús. Así que trataron de impedirle a este hombre que continuara haciendo su ministerio por el simple hecho de que no andaban con ellos, porque no era parte del grupo. La sospecha de Juan sobre si habían actuado mal en relación a este hombre fue confirmada por Jesús. Versículo 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En el Evangelio de Marcos, en el paralelo, viene una frase adicional que confirma aún más la idea que Jesús les estaba transmitiendo. Marcos 9:39. Pero Jesús dijo: no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Por qué Jesús le permitió a este hombre hacer lo que hacía?
porque si sacaba demonios, es seguro que también sanara a los enfermos. La realidad es que este hombre era un verdadero discípulo, porque él creía en Jesús, él tenía fe y, ¿sabe? Él era respaldado. Si no, no podía hacer lo que hacía. La pregunta lógica es, ¿por qué no estaba en el grupo de los 12? ¿Sabe? No lo sé. No puedo contestar esa pregunta, pero es evidente que conocía a Jesús y él sabía lo que estaba haciendo. Y lo que él hacía proveyó otra lección para enseñar humildad a los discípulos. Porque todo milagro que él realizaba era en el nombre de Jesús. Es decir, que terminaba siempre dándole la gloria y la honra a aquel de quien provenían todos estos milagros. Este hombre desconocido no se quedaba con nada. Él sabía que solamente era un vaso de barro para ser usado. ¿Qué lección, mis hermanos? Tengamos cuidado con el orgullo, porque ese sentimiento de sentirnos los únicos, los que tenemos la verdad, es peligroso. Pensar de esta forma fomenta el sectarismo y promueve la exclusividad. Ningún grupo, ninguna iglesia u organización, ningún ministerio o persona es realmente importante. Lo que de verdad tiene valor es que se hable en el nombre de Cristo, que se hable la verdad divina, lo que está en la palabra de Dios. Tal vez, y quiero subrayarlo, esta es una suposición, tal vez Juan, después de entender que había actuado arbitrariamente y sin entendimiento, y que de cierta forma él había impedido el servicio de este hombre, todo por un celo equivocado, regresó a pedirle disculpas, e incluso a animarlo diciéndole, sigue adelante, y que todo lo que hagas sea por amor, que sea en el nombre de Jesús. Después de un tiempo de todas estas prácticas y hermosas lecciones para sus discípulos, el enfoque en la cronología del Evangelio de Lucas cambia. Ya no se trata de su estancia, de su ministerio en Galilea. Todo eso ha concluido. Ahora inicia otra etapa. Busquen Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El plan de redención estaba en proceso, mis hermanos. El tiempo de su partida estaba definido. Solo faltaban unos pocos meses para ser recibido en la gloria. La frase, afirmó su rostro, se deriva de la palabra esterizo, que significa algo que es fijo, imposible de mover, firmemente establecida. Esto expresa la determinación inquebrantable y decidida de Jesús de ir a Jerusalén. Él no cambiaría por nada el hecho de cumplir con su misión. Él sabía que pasaría por la vergüenza de la cruz, que viviría momentos de dolor y de rechazo, y que incluso sufriría en él la ira de Dios. Pero Jesús afirmó su rostro. Estaba decidido a ir a la cruz por amor, para que pecadores como usted y como yo, sin merecimiento alguno, pudiéramos recibir misericordia. A veces la palabra misericordia no la alcanzamos a comprender. Esta es una palabra con múltiples aplicaciones. Aquel que tiene misericordia es alguien amoroso, compasivo, tierno, perdonador, generoso, protector, cuidadoso. Eso significa misericordia. Pero sigamos con la historia. Jesús decidió ir a Jerusalén, versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mire, no tengo idea de quién o a quiénes envió Jesús como mensajeros. Pero estoy seguro que estos mensajeros no han de haber estado muy felices por entrar en tierra de samaritanos. Entre judíos y samaritanos desde hace mucho tiempo atrás se detestaban. No se querían ni ver. Al grado de que si algún judío tenía la necesidad de viajar a través de Samaria, llevaba su propia comida para no tener que consumir alimentos de esos despreciables e inmundos samaritanos. Pero la decisión de Jesús de ir por esta zona para llegar a Jerusalén daba la oportunidad a una nueva lección. Cuando los mensajeros regresaron, dieron la noticia, Lucas 9:53. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. La idea de los samaritanos no los aceptó, no los recibió. Pero ¿sabe? No es porque estuvieran rechazando a la persona de Jesús.
Ellos no sabían de Jesús, no conocían de sus milagros, no conocían de su poder, no sabían de su divinidad, ni siquiera habían escuchado de su enseñanza. Para los samaritanos, Jesús y sus discípulos eran unos perfectos desconocidos. Ni siquiera los rechazaron por ser judíos. Pero entonces, ¿cuál era el punto? Vamos a recordar un poco. ¿Recuerdan a la samaritana hablando con Jesús? Esto lo encontramos en Juan 4:20, donde la mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, es decir, ustedes los judíos, dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Vean la discusión. Ese es el punto. Los samaritanos no reconocían el templo de Jerusalén como un lugar apropiado para la oración. Por lo tanto, la razón por la que no lo recibieron fue porque se les notaba, por así decirlo, todo indicaba que ellos atravesarían sus tierras para ir a Jerusalén a adorar al templo. Y por lo tanto, como ellos no reconocían a Jerusalén ni a su templo como un lugar de oración, por consecuencia lógica, ellos rechazarían a todo aquel que adorara ahí. Ese era el punto. Esto, mis hermanos, es religión. Y por esta religiosidad no lo recibieron. ¡Qué increíble! Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Primero está la actitud de los samaritanos. Ahora ve la actitud, la de este par de hermanos. Estos discípulos se sienten ofendidos, indignados, y hacen honor a su apellido, que en realidad es un apodo: hijos del trueno. Este apodo se los puso Jesús mismo, porque eran de un carácter colérico y explosivo. Y en su falso celo, quisieron hacer lo mismo que Elías y destruir a esta aldea de insolentes. Vaya carácter, vaya difícil forma de ser de estos hombres. Pero, ¿qué acaso no hemos actuado de la misma manera usted y yo? Sinceramente, mis hermanos, me siento identificado con los discípulos y espero que a usted le pase lo mismo. ¿El trato del Señor seguía en ellos? Pues todavía no aprendían, todavía no entendían una lección cuando el Señor ya les estaba enseñando otra nueva. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, es decir, Jesús, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Jesús les está reclamando su despiadada actitud. Les dice: ¿qué acaso no se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿Cómo se atreven a querer destruir a los demás? Además, ustedes no tienen autoridad para emitir un juicio. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aún no había llegado el juicio para esta aldea, y el plan de Jesús era salvar vidas. Pero a diferencia de sus fieros discípulos, que mostraron un espíritu de venganza y de violencia, Jesús mostró su carácter, el verdadero ser espiritual, y les dio una lección de misericordia, porque Jesús sabía que aún había tiempo para estos samaritanos. En estos ejemplos, mis hermanos, podemos ver cómo los discípulos, a pesar de tantas lecciones, todavía eran personas con doble ánimo. Fácilmente se molestaban, fácilmente pensaban mal de los demás, ellos se consideraban especiales, etcétera, etcétera. Es decir, había orgullo en su corazón, había dureza, había falta de paciencia, había falta de amor, falta de misericordia, falta de entendimiento. Ellos tenían poco más de 2 años de seguir a Jesús y su carácter estaba en proceso de cambio. La ventaja es que ellos aceptaban las lecciones y aunque muchas de ellas eran dolorosas, sabían que eran para su bien. La pregunta es, nosotros, usted y yo como cristianos, ¿realmente estamos aprendiendo? ¿Realmente aceptamos las lecciones? ¿Verdaderamente anhelamos ser cambiados? ¿Ser transformados? ¿Estamos aprendiendo a retener lo bueno y a desechar lo malo? ¿O simplemente nos conformamos con aparentar? Después de este último incidente, donde estos 2 hermanos querían destruir la aldea, Jesús siguió caminando. Iba de un lugar a otro, pasando por ciudades y aldeas. Y a donde quiera que él iba, su presencia atraía personas.
Y cuando se acercaban a él, continuamente los exhortaba a que se arrepintieran, a que dejaran de pecar y que lo siguieran en una forma permanente, que lo siguieran como Señor y Salvador. Es por eso que alguien se acercó. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena bien, ¿verdad? Esta persona es identificada por Mateo como un escriba. ¡Qué increíble! ¿Un escriba diciendo que va a seguir a Jesús? Si estos hombres eran comúnmente hostiles. En Mateo 8:19 dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En la época, era común seguir a rabinos y maestros para aprender de ellos. A simple vista parece que este escriba reconoce a Jesús como su maestro y decide hacer de lado todo lo que conocía. Es decir, él se ofrece como un alumno voluntario. Todo aparenta que su intención era correcta. La expresión "te seguiré a donde quiera que vayas" expresa lealtad a largo plazo. Pero Jesús, que puede ver las intenciones del corazón, se negó a recibirlo y le da una respuesta sorprendente. Mire lo que le dijo Jesús. Vea las palabras de nuestro Señor. Lucas 9:58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús en su omnisciencia vio las ambiciosas expectativas del escriba. Este hombre en realidad anhelaba ser parte del centro de atención. Él había visto el poder de Jesús y él quería ser partícipe de lo mismo. Este hombre estaba buscando reconocimiento, quería promoverse, buscaba la comodidad. Este hombre solo veía lo externo, porque en general, a donde llegaba Jesús, siempre era bien recibido, siempre había gente que lo buscaba, siempre era invitado a comer a los lugares donde él llegaba. Así que este hombre pensaba seguir a Jesús por aquello que tal vez podía recibir, por los posibles beneficios. Pero Jesús, con estas sencillas palabras, con este sencillo ejemplo, le tira todas sus expectativas. Le dice: las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guaridas y yo no tengo nada. Si realmente me quieres seguir, no obtendrás absolutamente nada de lo que estás buscando, pero lo que yo te ofrezco en este momento es el perdón de pecados. Pero este hombre no lo entendía. Él no tenía temor del juicio venidero, no tenía hambre y sed de justicia, no se reconocía a sí mismo como un pecador. Él solo estaba emocionado. Él es el típico terreno rocoso que ha ido a la palabra, se identifica con ella, es confrontado, entiende que está mal y de momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Era de corta duración. Y cuando viniera la prueba, la persecución por causa de la palabra, fácilmente tropezaría. Él solamente venía buscando los beneficios. Pero Jesús sabía que ante la menor prueba abandonaría todo. Por el contexto, podemos ver que en la plática que Jesús está teniendo con el escriba, hay otras personas a su alrededor. Hay otros más que están escuchando. E inmediatamente después de rechazar al escriba por las intenciones de su corazón, le lanza un reto a otro hombre, alguien que estaba ahí a un lado, y vea la reacción que éste tiene. Lucas 9:59. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La respuesta parece razonable, pero bastó una sola palabra, mis hermanos, una sola: sígueme. Con esta palabra las intenciones del corazón de ese hombre salieron a la luz. Este hombre solo estaba dispuesto a seguir a Jesús bajo sus propias condiciones. Ciertamente le agradaba la enseñanza de Cristo, pero resulta que el padre de este hombre aún no había muerto. Esto indica que su deseo de seguir a Jesús estaba limitado hasta que su padre muriera, tal vez muchos años después, hasta que él recibiera la herencia. Él sabía que irse de la región y dejar todo de lado por seguir a Jesús haría que perdiera su parte de la propiedad de su padre, así que no estaba dispuesto a dejarlo todo. Fíjense dónde estaba su corazón, en la herencia. Versículo 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos,
y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero no sucedió así. Este hombre prefirió su herencia antes que anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Pero eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma forma, prefiriendo nuestras cosas antes que las de Dios, buscando nuestros placeres, viviendo solo para nosotros? La respuesta es que muchas veces. Versículo 61. Entonces también dijo a otro, alguien más que estaba alrededor: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Probablemente este hombre estaba escuchando las respuestas del escriba y de aquel a quien Jesús le dijo: sígueme. Este hombre que estaba ahí estaba pensativo, evaluando, y de repente, de manera impulsiva, hace algo que es común. Muchas personas actúan así por la emoción del momento. Le dice a Jesús: yo te seguiré, solo espérame tantito, déjame ir a despedirme de la familia. Sus palabras revelaron en dónde estaba su corazón. Rápidamente saca a relucir que el vínculo con la familia era demasiado fuerte, y muy probablemente este hombre tampoco podría seguir a Jesús. Así que la respuesta es la siguiente, Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras dichas por Jesús hablan de una dedicación inmediata. Jesús le estaba poniendo una prueba. Tú dices que me quieres seguir, adelante, deja todo y sígueme. Pon la mirada al frente, pues no puedes hacer un surco recto con la vista puesta en lo que ha quedado atrás. Mis hermanos, es imposible seguir a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, con un corazón dividido. Pero quiero aclarar un poco este último punto. Este verso puede ser un poquito difícil de explicar. Jesús no se refiere a que rechacemos a nuestra familia, que la abandonemos o que aventemos por la borda los recursos que tenemos. No, de ninguna manera. Dios mismo nos ha provisto de recursos y de familia. Estos son una bendición y debemos de cuidarlos. Debemos de ser buenos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Pero el punto central es: ¿quién está en primer lugar? Esa es la respuesta que tenemos que dar. Esa es la respuesta que todo aquel que se considere cristiano tiene que dar. ¿Realmente tenemos en primer lugar a Dios? ¿Es Jesús la parte principal de nuestra vida? ¿Verdaderamente Él está en primer lugar en todo? Si la respuesta es afirmativa, dice Jesús que usted es apto para el reino de Dios. Si su respuesta es negativa y sabe que en su corazón están muchas otras cosas en primer lugar, todo lo que sea antes que Dios, detengamos el avance. Reflexionemos en qué estamos fallando, porque si aún estamos con vida, mis hermanos, es porque estamos alcanzando misericordia. Y estamos igual que esa aldea de samaritanos que no había recibido a Jesús, porque aún hay tiempo de arrepentirnos y corregir el camino. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos aclara algunas equivocaciones que tenemos, Señor, como cristianos. A veces nos comportamos como religiosos, que no podemos entender las perspectivas de los demás. Creemos que solamente nuestro punto de vista vale. Y realmente, Señor, lo que nosotros pensemos no es trascendente. Lo que importa es lo que viene en tu palabra, lo que tú nos has dicho. Y nos pide, Señor, que aprendamos a recibir lo bueno y a desechar lo malo. Que aprendamos a discernir, Señor, todas las cosas. Que no solo lo hagamos por una práctica cotidiana o por estar en un grupo o en una iglesia. Tú nos pides, Señor, que te sigamos a ti, que te veamos a ti, que tengamos comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, en y en todos los días que tenemos, Señor, de nuestra vida para fortalecernos en ti y aprender cada día más de ti. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en todos nuestros caminos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.